En Argentina existen 2.000 empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Más de la mitad operan en AgriRed, el único mercado B2B donde las mejores compañías del sector compran y venden insumos en forma ágil y eficiente, en donde ya se concretaron más de 4.000 operaciones y en un monto que supera los 150 millones de dólares. El campo cambió y multiplicó su rendimiento. El mercado de insumos también cambió y ahora se llama AgriRed. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ordenar los papelitos. Bueno, en principio esta charla está pensada justamente en perspectiva y entender el consumidor, ¿no? Qué tipo de carne nos va a demandar el mundo y qué adecuación va a tener que hacer la cadena de valor, tanto de los comercializadores como los productores, para poder satisfacer las demandas que tiene el mundo respecto de la carne. Para eso tenemos dos panelistas que están trabajando en esto desde dos lugares, respecto de la cadena, que son Adrián Bifaretti, que es el jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de Carne Vacuna de la Argentina, y Josefina Eisel es jefa o directora regional para la Mesa Global de Carnes Sostenibles y gerente de la Mesa de Cuero, y con una experiencia muy importante en todo lo que es ONGs y colaboraciones respecto de cómo adecuar sobre todo a los productores a las nuevas demandas. Bueno, empieza Adrián. Perfecto, dale nomás. Bueno, buenos días. Gracias a Presid por la invitación para participar de este congreso. Yo voy a hacer un planteo de lo que entendemos desde el IPCBA. Son algunas de las principales cuestiones que atañen hoy al comercio de carne respecto a nuevas demandas de los consumidores, ¿sí? No está pasando. Ahí está, 20. Perfecto, 20 minutos. Bueno, para arrancar, en principio quiero dejar dos conceptos. Esto es un trabajo de OCDE y FAO. En realidad lo que quiero mostrar es lo siguiente: las perspectivas del comercio internacional de carnes en los próximos años muestran en cantidad, si ven la parte verde del gráfico, en cantidad muestran unas perspectivas para el pollo, la carne aviar, de consideración, pero si ven la parte de la barra azul del segundo gráfico, del gráfico de la derecha, es el que marca en valor la importancia de carne vacuna, ¿sí? O sea, hay buenas perspectivas, por lo menos hasta el año 30, con respecto al comercio internacional de carnes, cuando uno analiza, perdón, ahí está. Ahí está. Hay buenas perspectivas del comercio de carne en torno al valor de la carne vacuna, ¿sí? Ahora, en el mercado internacional nosotros identificamos dos cuestiones, ¿no? Una bien vinculada a los mercados más maduros o más saturados, por decirlo de alguna manera, que los encontramos en ese gráfico, en el clúster de más abajo, que tiene puntos azules. Son países en general de alto poder adquisitivo, en donde se ve que cambios en el poder adquisitivo de esos países no necesariamente derivan en una mayor demanda de carne, ¿sí? En esos países normalmente encontramos nuevos requerimientos, mayor sofisticación del consumidor, por eso es que la demanda está bastante amesetada o inclusive en baja. Países, por ejemplo, de Asia, China sobre todo, que están descubriendo la carne, ahí sí se ve cómo a mayor crecimiento económico, mayor demanda de productos cárnicos. Algunas cuestiones sensoriales para tener en cuenta en cuanto a atributos de calidad, el tema de marbling, ¿sí? o marmoleo. Ahí se ve que en algunos países es importante esta consideración.
Estados Unidos, Canadá, Australia. En otros países no tanto. Pero yo le diría, sensorialmente, esto va a sofisticarse cada vez más. Desde el punto de vista de condiciones organolépticas, este es un tema que se viene cada vez más. Acá hay un ejemplo de demanda de carne en Estados Unidos, ¿sí? En donde el origen de la carne empieza a ser cada vez más importante. Temas de sostenibilidad y bienestar animal también son, ahí aparece reflejado en los datos, extremadamente importantes para la gente en Estados Unidos. Inclusive, algunos lo plantean con posibilidades de poner un sobreprecio al producto, ¿sí? Como ven ahí abajo. Esto es un estudio de mercado del IPCBA. Fíjense, de alguna manera, la demanda de carne que pide la gente, principalmente carne local, ¿sí? Trazabilidad y origen como más importantes elementos. Y después el tema de hormonas, ¿sí? Libre de hormonas y antibióticos como requerimiento. Bienestar animal. Fíjense ustedes esta encuesta. Ahí lo que quiero señalar son dos cosas. La diferencia que hay entre la perspectiva de técnicos y ganaderos, ¿sí? Por un lado, y la perspectiva del consumidor. Acá se les pregunta, en realidad, si hay tranquilidad respecto al manejo que se tiene en los establecimientos de animales de granja, y en realidad cuando uno analiza presten atención más que nada a las barras azules, cuando uno analiza las barras azules, que es la confianza que se tiene en determinados sistemas de manejo, la tranquilidad, se ve que cuando uno analiza la barra de técnicos y ganaderos, ese factor demuestra mucha confianza, y cuando uno se mete a analizar en el cuarto grupo de barras, cuando uno se mete a analizar el consumidor, se ve que hay poca confianza. Esta es la diferente perspectiva que encontramos desde adentro del establecimiento y desde el exterior, desde el consumidor común. Lo mismo cuando se pregunta por sistemas de certificación de calidad, ¿sí? Se ve que acá encontramos una diferencia bastante parecida, ¿sí? El productor o el técnico no le atribuye tanta importancia y, sin embargo, el consumidor sí le atribuye importancia a todo lo que son los sistemas de certificación de calidad. Esto es un poco la doble mirada que encontramos respecto a este tema de bienestar animal. La conclusión, de todas maneras, es que el bienestar animal sigue siendo una temática cada vez más importante en el caso de la Unión Europea, y ellos están, de alguna manera, tratando de modificar sus normativas, ¿sí? Y tratando de modificar etiquetas. O sea, en definitiva, la etiqueta es el nexo que le permite alguna noción de lo que representa el bienestar animal, ¿sí? Al consumidor. Acá hay un ejemplo de España. Fíjense, yo les decía, lo que están tratando de hacer es, de alguna manera, simplificar y darle señales más concisas y claras al consumidor, y eso es lo que están tratando de hacer en el caso de España, donde todas las interprofesionales cárnicas, de alguna manera, están tratando de unificar y llevan a la confluencia de ese sello de bienestar animal como para darle más simplificación al consumidor y evitar confusiones respecto a las distintas certificaciones de calidad que se encuentran en ese país. El tema de sostenibilidad y de cuán saludable es la carne también es una demanda de los consumidores europeos. En este caso, estos son datos de Eurobarómetro, pero fíjense, entre 8 y 9 de cada 10 personas están demandando información en las etiquetas, ¿sí? No solo de sostenibilidad, sino están pidiendo logos de, bueno, cuán saludable puede llegar a ser un alimento
en el marco de la Unión Europea. Este tema quiero también resaltarlo, tiene que ver con la aplicación del nuevo reglamento de deforestación de la Unión Europea. Es un tema que se viene a partir de fines del año que viene, del 2024. No se va a poder exportar carne a Europa si no se demuestra que esa carne no proviene, digamos, de zonas donde no haya habido deforestación, ¿no es cierto? O sea, aquel que deforestó para producir carne vacuna va a tener muy complicada y no va a poder ingresar a este mercado. A la derecha, un poco la cadena de ganados y carnes está tomando nota de esta historia, ¿sí? Está viendo cuál es el mejor camino para poder estar a fines del 2024 con un sistema que sea certificable y que sea auditable por parte de distribuidores, compradores extranjeros. La agenda ambiental está en Europa. Yo acá marco algunas iniciativas europeas, inclusive con financiamiento de la Comisión Europea, que justamente buscan carbono neutralidad, buscan directamente disminuir con objetivos concretos la cantidad de emisiones de dióxido de carbono en un determinado periodo de tiempo. Así que a nivel primario, esto se está tomando conciencia. Lo que les decía de la ley de deforestación abarca no solo aquellos países que exportan a la Unión Europea, sino que también abarca, por supuesto, a los propios miembros de la Unión Europea. Así como responde el sector primario, también responde la industria. A nivel internacional, aquellas empresas multinacionales, por ahí jugadores fuertes, lo que están haciendo es, bueno, empezando a mirar la trazabilidad de otra manera y son conscientes de que van a necesitar garantizar a nivel de sus proveedores un montón de requerimientos que van a aparecer desde los países y desde los propios consumidores, ¿no? Un pequeño párrafo de este tema. Yo les hablaba de bienestar animal, sustentabilidad. El sector cárnico se va a tener que enfrentar en los próximos años, ya lo está haciendo en algunos países, pero en los próximos años se va a tener que enfrentar con un producto nuevo y proveniente de fuera del sector, que es la carne cultivada, carne sintética, como quieran llamarla. Pero si se fijan ahí cuáles son los principales motivos, esto es una encuesta que se ha hecho en España, de por qué probar este producto, tiene que ver con bienestar animal y con el tema de sostenibilidad, más allá de la curiosidad, ¿no? El tema de desconfianza y el tema de precios aparecen todavía como trabas para este tipo de producto. Yo les hablaba de iniciativas productivas, algunas iniciativas de acá, que entiendo que si bien son a pequeña escala, todavía son pocas, pero me parece que están en este camino que yo les estoy marcando, ¿no? de crecientes requerimientos y nuevas demandas desde el exterior. Pero en este caso, bueno, todo lo que es ganadería regenerativa, ¿sí? Agrodiversity es esta empresa, pero la marco porque justamente va en ese camino, ¿no? De plantear el tema de sustentabilidad como principal atributo, el tema de trazabilidad, el tema de certificación, etc. Van en este sentido, como estas otras que les voy a mostrar. Dentro de APRESID, en algún momento se maneja un proyecto en base a actividades foresto-ganaderas, ¿sí? Están tratando de evaluar esa posibilidad de trabajar con bioenergía, madera y carne de calidad. Lo están haciendo en Santa Fe. A la derecha tienen un ejemplo actualmente de la asociación Bradford, ¿sí? También tienen un programa para tratar de bajar o disminuir las emisiones. Me decían que desde Bradford que se están involucrando cada vez más productores y el programa estaría siendo alcanzado o estaría alcanzando una mayor cantidad de animales. Carnes validadas, bueno, acá lo tenemos a Diego, pero me parece que de alguna manera va por ahí también en esta misma línea, ¿no? de pensar cómo mejorar el currículum, como dice ahí en una de las filminas, cómo mejorar el currículum de la carne. Hoy no basta con decir que tenemos una de las mejores carnes, sino que tenemos que tener herramientas tecnológicas
el blockchain, la trazabilidad es una, inclusive el blockchain en este caso sirve para activar patrimonialmente lo que significan cabezas de ganado. Así que me parece que es otra iniciativa en nuestro país también para resaltar. Dos cuestiones del IPCBA. Estamos trabajando también en esta línea, lo hacemos o interactuamos con el INTA, con el INTI, en este caso el desarrollo de un protocolo de bienestar animal que ha sido bastante innovador a nivel de Latinoamérica, inspirado en el protocolo de bienestar animal que manejan los europeos. Estamos trabajando en este momento no solo con protocolo de engorde a corral, sino también con protocolos para sistemas semi-intensivos, extensivos, todavía no están desarrollados. Estamos trabajando actualmente también con el INTA y con el INTI en un proyecto que es de declaración ambiental de producto de la carne bovina argentina. Esto está hecho con metodologías que van a poder ser certificadas y homologadas a nivel internacional, así que esperamos a fin de año poder tener resultados de este proyecto que más o menos va a representar entre un 20 y un 25% del total de faena del país. Dos cuestiones para ir terminando del IPCBA. Sumado a todo este trabajo de tener en cuenta las demandas y los requerimientos y trabajar para tener la base científica, si se quiere, está toda la otra parte del marketing que involucra, bueno, cómo llegamos con todos estos mensajes a los mercados internacionales. Voy a hablar de dos ejemplos solamente. Uno es el caso de China, en el marco de las ferias internacionales, pero también con campañas de promoción. Y no es el tema de esta charla, pero fíjense ahí, trabajando con la experiencia de un influencer y llegando casi a 500.000 de personas con una transmisión en vivo desde la propia feria. O sea, la idea es cuáles son los vectores que nos permiten hacer una mejor transmisión del marketing, en este caso en el mercado de China, que como ustedes saben es hoy el principal mercado al cual nosotros le exportamos carnes, y casi 8 de cada 10 kilos de la carne que exportamos va a parar a China. Y les voy a pasar ahora un video que forma parte de la campaña que se inició en Estados Unidos para la promoción de la carne vacuna en Estados Unidos. Hago una salvedad, van a ver que está como presidente Grigera Naón, que es el anterior presidente del instituto, porque fue el año pasado el video, el actual presidente Jorge Grinberg. Es la única aclaración que hago, pero les quiero adelantar esto. Fíjense en el video que lo que se intenta promocionar es, sí, sistemas de producción pastoriles, se intenta promocionar además rituales, experiencias, valores, cultura argentina, ¿sí? Versatilidad de la carne. Tiene un combo de cuestiones más allá de sustentabilidad o bienestar animal. Así que vamos a ver si corre el video, en la prueba anduvo. This is the story of why Argentines are as proud of their beef as they are of their soccer and polo. Perhaps an Argentine friend has told you about the marvels of Argentine asados. If they talked about it way too much, maybe you'll understand them a little more after watching this video. Argentine beef is one of the best products from Argentina, raised as it should be with optimal soil and conditions. The country has restaurants that lead in global rankings. The animals that we work, they are all grass-fed in a natural way. Also has butchers in every barrio. El sabor de la carne argentina no tiene comparación. Carne argentina, carne entre dientes. Chefs and influencers share their recipes, secrets, and tips. And for the majority of Argentine people, their favorite dishes include beef. Colita de cuadril, tri-tip. Skirt, no la como roja, pero sí jugosa. Chavos asados, me salen riquísimos. Pastel de carne. Milanesa con puré. On the weekends. The secret is in the quality of the grass and the cattle, but also in the entire production and marketing chain.
The importance of the beef industry in Argentina, I think, is major. Argentina is a beef country. Technology, sustainability, environment, packaging, all of those have been introduced and are practiced quite normally here in Argentina. I can tell you that 80% of the beef that we produce, we eat it within Argentina. So there gives you the importance of beef for us. Marbling is one of the main topics in Argentina beef industry, I would say, in the last 5 years. There are also many secrets that every homemade Argentine grill master would love to tell you about. Decide that you're not cooking still cold. It's not time to flip it over. I only add salt to the beef. Whenever there's a celebration, you'll be invited to an asado party. Mi manera de agasajar a mis amigos, mi familia. This is a bar, but they also serve steak sandwiches. Even in construction sites, they eat from an improvised grill. At food stands, steak sandwiches are part of the menu. At the stadium, there's also the grill. This kid's lunchbox for a school field trip has a beef milanesa sandwich as the main course. This one too. Martin cooks just for himself in his terrace. Julieta is studying abroad, and she couldn't avoid sharing with her family that she's eating Argentine beef thousands of miles away from home. Like soccer or polo, Argentine beef is one of the best in the world. Therefore, Argentina is the perfect match for distributors that want to import quality premium steak. Los asados en familia son lo mejor. Hay algo más grande que el asado. If you want to hear more about the qualities of Argentine soccer, polo, and beef, please consult any Argentine living abroad. Trust me, it's gonna be awesome. We're gonna make you an asado master. And be ready for a long conversation. Bueno, ese es como les mostraba uno de los videos que estamos trabajando en Estados Unidos. Insisto, es más que promocionar la mejor carne del mundo, es promocionar cultura, rituales, experiencia, de la misma manera que lo estamos encarando con buenas partes de las promociones en distintos lugares, inclusive acá, ¿sí? Así que bueno, yo termino, creo que más o menos cumplimos con el tiempo establecido, Diego. Lo importante acá es ir adaptando las velas para donde va el viento, ¿no? No hay que quedarnos estancados en el pasado. Muchísimas gracias por la atención, a disposición. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Josefina Eisel, soy la directora regional para América Latina de la Mesa Global de Carne Sostenible. Calculo que ya está mi presentación. El enfoque que les voy a dar hoy, por ahí estuvo bueno la introducción de Adrián, un poco más de cómo es acá en Argentina y la demanda en el mundo también de la carne en general. Mi presentación de hoy va a estar más enfocada 100% a cómo, digamos, todos los miembros de la Mesa Global de Carnes, que yo les voy a contar, vienen pensando la sostenibilidad y se vienen anticipando a estas demandas hace ya casi 15 años. Así que yo trabajo para América Latina desde Argentina y trabajo apoyando todos los países de América Latina que están trabajando en definir qué es carne sostenible para cada uno de los países. En Argentina está la MAX, la Mesa Argentina de Carne Sostenible, que también está trabajando ya hace 5 o 6 años en que ya se definió cuáles son los indicadores básicos de sostenibilidad para Argentina de carne y se está trabajando con los productores para empezar a testear estos indicadores. Como les dije, la mesa en inglés se llama Global Roundtable for Sustainable Beef, o GRSB, como también es conocido. Nacimos en el año 2010 como una iniciativa, en el caso global fue proactiva, fue diciendo, bueno, cuando empezamos a hablar de carne y sostenible, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es carne sostenible? Todavía no había una definición o un común entendimiento, piensen allá hacia el año 2010. Y en algunos casos, como Brasil, que fueron las primeras mesas que surgió, fue una mesa que surgió de manera reactiva ante ataques de Greenpeace por la deforestación en el Amazonas, sobre todo por temas ambientales. A nivel global y la mayoría de otras mesas que fueron surgiendo, por suerte fueron siendo de manera más proactiva, diciendo desarrollemos nosotros, salgamos a comunicar cómo producimos y que producimos de manera sostenible, pero que también es un trabajo de mejora continua y todo el tiempo está evolucionando y el mismo ganadero también tiene que ir evolucionando y adaptándose, como también el resto de la cadena.
La base de nuestra organización está en Colorado Springs, en Estados Unidos, pero tenemos esta red de mesas nacionales. Hoy estamos con presencia en más de 25 países, donde cada uno de su país, según su contexto, según su realidad económica, social, ambiental, define qué es sostenibilidad para el país, y nosotros como Mesa Global le damos un poco la estrategia, la dirección, e intentamos alinear cuando lo que habla un país versus el otro para que el mensaje sea claro y que todos hablemos después del producto de carne y, digamos, ahora también estamos incorporando leche y cueros, pero que tengamos un mensaje alineado, pero siempre teniendo en cuenta el contexto. Nosotros hoy en día a nivel global tenemos más de 100 miembros, la verdad que fuimos creciendo mucho en los últimos años, y para una mesa que exista tanto a nivel nacional, regional o global, lo primero que tiene que haber son productores. Para nosotros la voz del productor es fundamental, y que nos diga también desde su lado cuáles son las prácticas que ya está haciendo, cómo podemos empezar a medir y demostrar que esas prácticas son sostenibles y qué otras prácticas podría incorporar que hoy no está haciendo. Entonces, para nosotros productores, asociaciones de productores es fundamental. Y después dentro de nuestros miembros tenemos todo lo que son procesadores e industria, empresas de insumos y servicios, banca, empresas de genética, todo tipo de actores que están en la cadena de la carne, sociedad civil, que también ayuda a dar credibilidad a todos los mensajes que nosotros decimos. Y después también todo lo que es la ciencia, academia, universidades, que son colaboradores, no tienen voto, pero sí nos apoyamos mucho en el trabajo que ellos hacen para toda la toma de decisiones nuestra. Así como le dije, tenemos más de 7 miembros en 7, digamos, eslabones o constituencies, como le decimos en inglés, y para nosotros también todas las decisiones tienen que ir de la mano del apoyo de cada uno de los países en donde tenemos mesas. Somos una red, básicamente trabajamos en red, somos un espacio de diálogo donde hacemos constantemente eventos y intercambiamos opiniones y también conocimiento, y entre todos vamos aprendiendo día a día, porque creo que este camino de la sostenibilidad de la carne, todos estamos aprendiendo, hasta mismo la ciencia. Con Adriana hablábamos, a veces un científico sale con un paper a decir una cosa y otro científico sale con otra visión totalmente distinta, entonces entre todos también vamos intentando aprender, investigar más, generar más información y así generar lo que es, digamos, producir la carne de manera más sostenible en esta mejora continua, como les dije antes. Tenemos más de 10 años de experiencia. En el año 2020 decidimos cambiar nuestra estrategia, hacer una evaluación mejor de nuestra estrategia, porque nos dimos cuenta que había ciertos temas de sostenibilidad que había que empezar a hablar de manera más activa. Y ahora les voy a contar, y es por eso que hicimos nuestras metas globales. Incorporamos el sector del cuero y de la leche, porque en muchos temas de sostenibilidad el trabajo es similar, entonces empezamos a alinear y empezar a tener un mensaje consensuado, proyectos de manera conjunta para ser más fuertes cuando salimos a hablar en distintos foros. Y los miembros de nuestra mesa tocan 2/3 del comercio mundial. Son todas las grandes empresas globales que nos comercian o dentro de su país, en la región, en el mundo, o sea que tenemos a los principales actores de la carne. Tenemos grupos técnicos de trabajo que van surgiendo según las necesidades. Hoy en día los grupos más activos son el grupo de clima, que trata todo el tema de carbono, de balance de carbono, de emisiones y secuestro. Tenemos un grupo de producción positiva para la naturaleza, ya que no solo toca temas de deforestación, ahora les voy a contar igual más adelante. Y bueno, y organizamos múltiples reuniones desde webinars hasta reuniones presenciales, visitas de campo, y nuestra idea es llevar a muchos consumidores que por ahí para Argentina es normal, pero nunca visitaron el campo, que conozcan cómo se produce en el campo, cuáles son las prácticas, y que muchas veces cambian su visión de lo que es la producción de carne y la sostenibilidad. Una cosa importante, nosotros hablamos de sostenibilidad como un todo. Creo que hoy en día el mensaje de sostenibilidad está muy enfocado en lo que es sostenibilidad ambiental, a carbono, a deforestación. Y la sostenibilidad tiene muchos otros ámbitos, otras aristas que a veces no se habla. Adrián estuvo hablando de bienestar animal, también el tema de salud animal es muy importante, y tal vez bienestar animal se está empezando a hablar y hay sellos de bienestar animal. Creemos que hasta mismo en América Latina hay mucho más por hacer en ese tema. Tanto desde el consumidor como también el productor, pero también hablamos de impacto social que tiene la ganadería, impacto en los trabajadores, en las comunidades donde se trabaja. Hablamos, bueno, de trazabilidad, que también es un tema fundamental hoy en día, inocuidad alimentaria, el uso de todo lo que es la innovación, la ciencia y esta buscar eficiencia de manera continua, y cómo esta eficiencia está directamente relacionada con la sostenibilidad.
Como le decíamos, nosotros habíamos hecho hacia en el año 2010 los principios y criterios de la sostenibilidad como un todo y tenemos 36 criterios que hablan de qué significa carne sostenible a nivel global y cada país adapta eso en su país. Pero en el 2020 dijimos, hay temas que el mundo está demandando que empecemos a hablar de manera más concentrada y que establezcamos métricas. Hasta ahora la mayoría del esfuerzo era como estas mejoras cualitativas, el productor intentando mejorar y probando nuevas prácticas, pero no lo estábamos midiendo. Y hoy en día, y nosotros vamos a la COP, vamos a distintos ámbitos donde necesitamos datos, necesitamos demostrar este progreso y no solo con una linda historia, una linda narrativa, sino con datos. Y estos datos, muchos vienen de campo, la gran mayoría, y también acá que hay muchos productores, es un llamado a empezar a registrar datos y nosotros estamos intentando alinear, que los datos que toman en todos los países estén alineados y nosotros podrán empezar a tener una mejor narrativa del por qué la carne se produce de manera sostenible, sea cual fuera el sistema productivo. No hay un sistema más sostenible que otro, sino que todos pueden mejorar y todos pueden, según lo que se esté midiendo, demostrar que también pueden ser sostenibles. Tenemos, como le digo, 3 metas, estamos trabajando en una 4ª meta social, tenemos una meta del clima donde nos comprometemos a bajar en un 30%, en principio estamos hablando de emisiones, en el tema de secuestro todavía la ciencia no se pone de acuerdo de cómo probar estas reducciones en el secuestro de carbono, pero tenemos muchos proyectos con secuestro también, pero la meta estamos en principio focalizando en un 30% de reducción de emisiones, si podemos incorporar secuestro esto sería todavía aún más grande, en un camino hacia la neutralidad climática. Trabajamos también en salud y bienestar animal, que después les voy a contar un poco qué es lo que estamos midiendo, y producción positiva para la naturaleza, que ahí tenemos todos los temas ambientales. Y ahora estamos en una cuarta meta social. Y un poco el tema de hoy es la demanda, y claramente hoy en día la demanda está enfocada en estos temas y para poder de alguna manera cumplir con esa demanda lo que necesitamos son datos. Y eso después puede ser traducido con una certificación, con una verificación, con una linda historia donde podés mostrar con datos el progreso. Pero la demanda hoy en día está en estos temas y también está pidiendo datos y no de solo un año, sino históricos. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando y es un llamado también a que todos trabajemos en esto. Y también me parece importante empezar a decir cuáles son las actividades, cuáles son las prácticas que contribuyen con estas metas, porque a veces del productor no es simplemente salgan todos a medir en sus campos cuál es su huella, creo que hay muchas prácticas que ya se hacen o se pueden hacer en los campos que contribuyen a esta meta climática que nosotros tenemos. Y estas son algunas de los casos de lo que es manejo de pastoreo, que eso también aumenta el secuestro, todo este pastoreo planificado, o en inglés se llama A&P, que es manejo adaptativo, de que van, digamos, rotando por distintos potreros, cómo eso aumenta el secuestro de carbono, aumenta la retención de agua. Hay muchas prácticas que se están haciendo y nosotros queremos también empezar no solo a incentivar que se hagan más, sino también empezar a medir cómo este manejo rotativo, cuáles son los, como se dice en inglés, los outcomes, los resultados o los indicadores que pueden salir de esas prácticas para demostrar que esa producción es sostenible. Después otras cosas que tal vez más para Fitlo, todo lo que son la reducción del metano entérico a través del uso de aditivos sintéticos o aditivos naturales, gestión del forraje, cómo con la composición del alimento pueden mejorar o bajar en el tema, en este caso, de emisiones, la genética, que muchas veces no se habla, cómo la mejora genética está directamente asociada también a las mejoras en la sostenibilidad. Hoy en día hay muchos avances en la genética y se puede, digamos, hay muchos avances que se están demostrando cómo eso mejora emisiones, cómo mejora eficiencia y se puede demostrar con resultados concretos cómo están contribuyendo también a esta meta. Y bueno, después lo que es la gestión del estiércol, cómo se puede también generar biometano y también usar eso como fertilizantes. Perdón, por otro lado. Producción positiva por la naturaleza, es lo que hoy en día la demanda empieza a hablar. Ya no se habla solo de clima, no se habla solo de carbono, sino se está empezando a hablar mucho de biodiversidad, se están de hecho hablando de bonos de biodiversidad, no solo bonos de carbono. Y nosotros estamos trabajando también en eso, estamos concentrando sobre decir, bueno, cuáles son los indicadores de biodiversidad que nosotros podemos demostrar para demostrar que esta carne se produce de manera sostenible y el ambiente en donde se produce no se altera de una manera significativa. Que esto ya sucede, pero hay que demostrarlo de vuelta, con métricas.
Nuestro foco en esa meta, claramente, el tema de lo que comentó Adrián, de deforestación, porque las leyes están yendo hacia ese lado, de deforestación cero, que pone una fecha de corte, en el caso de Europa, 31 de diciembre de 2020, de ahí en adelante no se puede tocar ningún bosque por más que legalmente esté permitido, es un mercado que puso esa demanda hoy en día es en Europa. Otros mercados van por cumplir con las leyes locales. O sea que en el tema de deforestación mínimamente hay que cumplir la ley y eso es algo que nosotros en algunos casos no es fácil. En Brasil las leyes son muy complejas y nosotros trabajamos para ayudar. Pero el mundo demanda esto, sea con cero deforestación, con cumplimiento legal, pero hoy en día, antes en un campo ganadero, antes de forestar, es importante que se informen y ver qué consecuencias podría traer. Después todo el tema, sí nosotros creemos muy fuerte en el tema de incentivos. De hecho, ayer tuvimos un webinar sobre los incentivos. No es simplemente decir, bueno, el mercado demanda esto y el esfuerzo en muchos casos lo requiere el productor. Entonces, ¿qué tipo de incentivos hay para el productor para, por lo menos al principio? Yo creo que el mercado de incentivos es en un inicio, en este camino, todavía por crecer mucho y al principio la zanahoria para convencer al productor, para convencer a la cadena que haga algo, tiene que venir de la mano de incentivos y nosotros lo estamos trabajando y no siempre son incentivos económicos de mayor precio, sino también otro tipo de ayudas desde el lado financiero y de otros tipos de incentivos que estamos de hecho haciendo como proyecto, identificarlos, ponerlos a disposición del mercado, aquellos productores que están produciendo, sea con una certificación, con una verificación, con algún tipo de claim, como se dice en inglés, con algún atributo para que también la demanda conozca la producción y la producción pueda también acercarse a la demanda. Nosotros queremos ser ese puente y justamente pensando en los incentivos. Después estamos enfocando mucho en recuperación de pastos o de áreas degradadas y prácticas que aumenten la resiliencia, esta adaptación a estos cambios ambientales. Y también identificando prácticas basadas en la ciencia que muestren prácticas de gestión de la tierra basadas en la ciencia que tengan indicadores muy claros de cómo está mejorando. Todo esto, de vuelta, nosotros lo estamos haciendo porque es lo que nuestros actores, miembros y la cadena y los consumidores están demandando, mayor información. Bueno, esto ya lo dije, un poco trabajamos con todo el tema de libre deforestación, también cumplimiento legal, conversión, que es un área, que es un tema que ya no solo se habla de bosques, sino también de otros ecosistemas nativos, hablamos de pastizales, hablamos de humedales, hablamos de otro tipo de ecosistemas que es muy importante también conservar, que en algunos casos no hay leyes, en otros sí los hay, pero también es importante también todo tipo de conversión que sea conciencia y que se informen. Sistemas silvopastoriles es una práctica que también es muy poco conocida en el mundo, que se hace y tiene un impacto ambiental muy importante y que no solo es con tema de deforestación, sino en términos también de producción, retención de agua, sombra, etcétera, bienestar animal, que también estamos empezando a comunicar más porque el mundo a veces no sabe que también existe producción silvopastoril. Bueno, también en temas de agua, de cómo hay distintas actividades que contribuyen con el tema de la retención de agua en los suelos. Salud y bienestar animal es una meta que es muy difícil medir y que nosotros decimos cómo comunicamos todo este impacto. Lo primero que hay que hacer es aumentar las capacitaciones en bienestar animal. Para nosotros es muy importante capacitaciones. Nos pusimos una meta global del 25%. En América Latina, en algunos países es más todavía. Cada país tiene que hacer su evaluación en cómo puede mejorar capacitaciones y el aumento de mejores prácticas en tema de bienestar animal. Reducción de mortalidad a nivel global en un 10%, esto es sostenido en el tiempo porque puede haber mortalidad por temas climáticos, pero claramente reducir la mortalidad también está directamente relacionado con la huella de bienestar animal y claramente todo está vinculado, ¿no? Reducir la mortalidad también está vinculado con también la mejora de las eficiencias, también cuando hablamos de la huella de carbono de una producción, o sea, todas las metas, ninguna está aislada de la otra y cuando hablamos de sostenibilidad todo está vinculado. Y también adopción de más prácticas de mitigación del dolor, uso de analgésicos, hay muchas prácticas que hoy en día no se están usando. Y todo esto de vuelta es lo que está demandando el mercado, sea a través de una certificación, sea a través de una verificación o sea a través de poder demostrar cómo aumentaste la capacitación y cuáles son las prácticas y cómo fue mejorando la eficiencia en ese hato ganadero. Así que todo esto está todo vinculado con la demanda y por eso nosotros lo hicimos hace unos años. Y lo que se pide al ganadero, que se le pide a toda la comunidad de nuestros miembros es, primero se tienen que comprometer. ¿Y cuál es el nivel de compromiso que ustedes pueden hoy en día aceptar? ¿Cuáles son sus metas según su realidad? Y tienen que tener objetivos claros y empezar a la acción. Ya no más es discutir, hoy en día ya creo que en estos ámbitos se está aprendiendo mucho, pero hay que llevarlo a la acción, hay que llevar a planes
con el nivel de ambición que cada uno pueda, pero es importante empezar a llevar a la acción, empezar a medir y empezar a asesorarse cómo hacerlo esto. Y acá traje algunos casos de miembros nuestros que ya tienen productos, en este caso sí es con certificaciones, este es un productor de Uruguay, que básicamente empezó en la pandemia diciendo yo quiero entrar en estos mercados diferenciales y qué es lo que tengo que hacer. Y empezó a trabajar en un sello de carbono neutro que junto con el SQA, donde tiene su propia carne producida con carbono neutro, tiene también una certificación de todo lo que comentaba Adrián de libre antibióticos, que se llama Never Ever 3, que es una certificación también del gobierno uruguayo, certificaciones de Animal Welfare, en este caso es carne Angus, o sea que este productor hoy en día con estos productos entró en mercados de Corea, en mercados de Europa, de Medio Oriente, que la carne no estaba entrando o no estaban estos atributos tan claros y de manera proactiva él empezó a trabajar en sellos, a comunicar la forma de su producción, porque realmente lo creía, pero también quería mejorarle su rentabilidad y lo hizo con este producto y pueden entrar en su página que es muy interesante la historia. En el caso de Canadá, McDonald's, el consumidor tal vez está más maduro y está dispuesto a pagar, digamos, por un producto certificado o por una carne que habla ya no solo de carbono, sino en este caso habla de todos los atributos de la sostenibilidad y es una hamburguesa que tiene McDonald's en todas las tiendas que tienen en Canadá, donde se hizo con una certificación que hizo la Mesa de Canadá de Carne Sostenible que está asociada con nosotros. O sea, con todos los atributos salen con un producto puntual en McDonald's a vender esta hamburguesa como certificada con este sello de la Mesa de Canadá. Un caso interesante es de la industria del cuero. La diferencia en la industria de la carne y del cuero es que la industria del cuero está mucho más concentrada. El mundo de la moda son pocas marcas, grupos que se fueron de alguna manera comprando marcas, entonces son pocos los actores que hoy en día se comercializan productos de cuero y está más concentrada y hasta a veces cuando está más concentrada es más fácil lograr estos incentivos, que digamos que el consumidor que está reclamando ciertos atributos de sostenibilidad, las marcas reacciones y empiecen a hacer algo cadena hacia abajo. En el caso de Textile Exchange, que yo también trabajo de manera parcial en esta organización, es una organización de moda que trabaja en sostenibilidad de todos los productos, sea algodón, cuero, lo que sea. Y en este caso lo que hicieron en el cuero es muy complicada la trazabilidad, no solo post frigorífico, no es solo en la parte del campo, sino todo el resto de los eslabones que manejan cuero es muy complicada. E hicieron un programa de venta de créditos, que se llama Impact Incentives, de incentivos de impacto. En principio está focalizada en los temas que hablamos, en cero deforestación y conversión, y bienestar animal y trazabilidad. Y lo que está sucediendo es, como vemos acá, todas estas marcas que están acá están pagando directamente al productor por cada animal, digamos, que manda faena, un precio para que ese productor, un precio diferencial, digamos, digamos, un incentivo, es directamente le está pagando la prima, no es que está comprando ese animal, y que en muchos casos pueden ser de $2, $3 por animal, donde esa plata se usa para implementar prácticas de bienestar animal, para poder demostrar con una verificación de una tercera parte que ese campo es libre de deforestación. Pero en este caso lo paga la marca de manera directa, porque justamente entendiendo que la trazabilidad es muy complicada. Y año a año tienen que ir mejorando su trazabilidad hasta que esta marca logre tener la cadena 100% trazable. Básicamente es la primera vez que las marcas pagan directamente a un productor a través de estos créditos, en el caso de cueros, para poder implementar estas buenas prácticas. Y por último, el otro ejemplo es Walmart, y también creo que es muy importante este mensaje. Hoy en día, sea con certificación, sea con créditos, pero todas las grandes grupos, digamos, que hoy en día comercializan carnes, hicieron metas, tienen compromisos por presión de ONG o por convicción, donde todos están trabajando en empezar a verificar, en empezar a trabajar en su cadena, en proyectos, en prácticas que puedan demostrar que lo que ellos comercializan es un producto sostenible, y no necesariamente ya asociado a una certificación únicamente, sino que es un compromiso empresarial y en todo su abastecimiento lo están trabajando. El caso de Walmart tiene este proyecto Gigatón, donde básicamente se comprometieron a reducir en 1 gigatón, en 1 billón de toneladas métricas, lo que es las emisiones de su cadena de abastecimiento.
Y además tienen también otra meta en clima, donde lo que ellos van a hacer es ayudar a su cadena, porque ellos no son dueños de la tierra, no son dueños del producto, a proteger, a restaurar y a que haya prácticas más sostenibles en 20 millones de hectáreas en donde ellos trabajan en su cadena de abastecimiento y compran también de Argentina, de Brasil, de Paraguay, en distintas tiendas que tienen en Chile, en México, o sea que también tienen proyectos en esta región. Y hay muchos casos de desincentivos y me parece también importante que el mensaje y la comunicación de nuestro sector sea realmente basado en la ciencia, pero más activo, porque yo estuve hace poco en Holanda y la cadena más grande de supermercados de Holanda hizo un compromiso de ir casi que en su mayoría, y hoy en día entras a la tienda y es, te diría casi el 90% basado en plantas, o sea que realmente hay un desincentivo de consumir carne, en este caso cualquier tipo de carne, y lo mismo de Guardian, que es un medio que llega al consumidor, que generalmente son notas que sacan que llegan a todos los lectores en Europa, donde justamente habla de cómo una dieta vegana ayuda a bajar el daño ambiental. Entonces creo que tenemos que ser más activos y sacar artículos en The Guardian y en todos estos lugares justamente contando nuestra historia con datos. Perdón, y después también hay iniciativas que es muy importante, hay una iniciativa del Global Methane Hub, que lo que me parece interesante en esta iniciativa, que cuando habla de reducción de cambio climático, su primer foco es energía, porque claramente la ganadería no es el principal responsable del cambio climático, el sector energético es el que tiene que tomar medidas más drásticas, y hoy en día la conversación y muchas de las notas no están puestas en eso. Y el Global Methane Hub, uno de los principales focos es el sector energético, pero también el sector ganadería, porque en ganadería se puede mejorar, se puede reducir, entonces también tienen proyectos, pero sí es el sector energético y no es la ganadería claramente culpable de cambio climático, ni tampoco los países nuestros de América Latina. Pero bueno, es toda una discusión que nosotros también estamos y también creemos que desde nuestro lado de la ganadería podemos contribuir también. Unas conclusiones rápidas: el mundo depende de la carne vacuna, va a seguir demandando, lo estuvo mostrando Adrián, pero también nosotros para producir carne necesitamos un mundo saludable para poder producirla. Entonces creo que de los dos lados tenemos que trabajar. La industria debe contribuir a la solución del cambio climático, es fundamental que trabajemos, como les dije, esto está y tenemos que contribuir desde nuestro lado, desde cada país, cada continente. Y por último, nuestro mensaje como mesa global y como mesas nacionales es también en comentar cómo ya se están haciendo cosas, cuáles son las prácticas que se están haciendo, cómo se están preservando pastizales en riesgo, cómo se están adoptando prácticas regenerativas para mejorar la salud de los suelos, conservar el agua, cómo se trabaja ya en esta protección de bosques nativos. O sea que hay muchas cosas que se están haciendo, que se escucha la historia negativa y no la positiva, y nosotros trabajamos mucho en esta historia positiva para que llegue al consumidor y llegue a todos. Y bueno, que estamos adoptando estas prácticas y optimizando los recursos para que haya una cuidadosa selección y manejo del ganado. Por último, nuestra conferencia es el año que viene en Uruguay, en Punta del Este, octubre de 2024, donde podemos seguir, y si les interesa esta charla, va a haber durante 3 días también todas charlas vinculadas con sostenibilidad de la carne. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias, Josefina. Sí, nos diste una vuelta ahí, a ver cuánto nos dan ahora, modo recuenta regresiva. Bueno, tenemos 2 preguntas, vamos a ir repartiéndolas. Ya que hablaste vos, vamos a pasarle a Adrián la primera. Teniendo en cuenta las exigencias sobre las disminuciones de emisiones, ¿cuál es la proyección de la carne de laboratorio a base de proteína animal? Entendiendo que la ganadería, tal cual produce hoy, es difícil que cumpla requerimientos de emisiones. Hola. Sí, la carne sintética la venden y la promocionan como que puede ser la solución a todos los problemas y cuestionamientos que tiene la carne vacuna tradicional, ¿no es cierto? De todas maneras, hay algunos estudios científicos, acá se mencionaba también que van apareciendo siempre estudios científicos de los dos lados, ¿no? Y esto va generando controversias o polémicas. Hay algún estudio científico que ha salido de la Universidad de Oxford, si no me equivoco, que plantea alguna duda ambiental respecto a la carne cultivada o la carne sintética. Entonces, esto me parece que todavía tiene un largo camino por recorrer. Y quería mencionar algo que mencionó ella, es decir, no nos olvidemos que el concepto de sustentabilidad tiene 3 patas, ¿no? Uno es la sostenibilidad del medio ambiente propiamente dicho, pero después la cuestión económica, social.
Y si pensamos en un modelo de carne sintética o carne de laboratorio que puede llegar a impulsar Bill Gates, Bezos y todos estos magnates, seguramente va a terminar concentrado en muy poquitas manos y van a ser sujetos de patentamiento, ¿no es cierto? Y eso se opone totalmente a un sistema de producción natural como el que se basa en una ganadería tradicional, auténtica, con productores de carne y hueso, con arraigo, con desarrollo rural. Entonces, yo creo que eso también hay que ponerlo en el eje de las mesas de discusión para que se valore desde ese punto de vista, ¿no? Y después, bueno, se decía que la ganadería tradicional por ahí tiene problemas por el tema de emisiones, pero ella lo mencionó, y más allá de lo que se está haciendo, la ganadería argentina tiene mucho por mejorar en materia de eficiencia productiva, con lo cual, si podemos ir mejorando esos índices de productividad, tasa de destete, de preñez, todas esas cuestiones de las que hablamos siempre, indirectamente vamos a mejorar y vamos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Porque vamos a producir más kilos con menos recursos. Entonces, eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Es mucho manejo, mucha tecnología intelectual, se va a requerir capacitación de recursos humanos, pero ahí hay un camino factible de mejorar el tema de emisiones. Así que yo creo que hay mucho por hacer y creo que no estamos tan mal con respecto a otras ganaderías a nivel mundial. Bueno, gracias Adrián. Están entrando preguntas, bien. Josefina, te voy a pasar dos porque creo que podemos alinear dos. ¿Cuáles son los pasos a seguir que tiene que seguir un productor ganadero para poder exportar su carne? Entiendo que es qué estrategias en definitiva de un ganadero. Y te voy a pasar otra también, tenés más, pero vamos con esta, porque tiene que ver también. Hay mucha discusión internacional respecto de la responsabilidad de la ganadería en la deforestación en Latinoamérica. Discusión, puso en la pregunta, yo creo que está más evidenciado, pero bueno, quería saber sus reflexiones y estrategias a tomar al respecto. Bueno, arranco por la segunda porque es la primera respuesta de la primera pregunta. No sé si están dando el micrófono. Tema de lo que es la regulación europea, sí, digamos, Argentina y Latinoamérica está reaccionando a toda esta demanda nueva del mercado, que ya llegó, ya no es, antes estaba a ver si se aprobaba o no se aprobaba, ya se aprobó y vamos a tener que responder a ese mercado si queremos exportar a Europa. Hay otros mercados, o sea que no es el único, pero claramente por precio y todo quieren entrar al mercado europeo. Lo que pide, y no solo lo pide Europa, que esto creo que es importante, es la trazabilidad ambiental. Hasta ahora la trazabilidad era sanitaria y era fundamental tenerla, y la ambiental era un tema pero tampoco está ligada a la deforestación. La Argentina históricamente en toda la zona pampeana, etcétera, no hay bosque, entonces ¿por qué me lo piden? Pero hoy en día, como antes el foco era trazabilidad sanitaria, ahora es trazabilidad ambiental y seguramente esta trazabilidad que va a aumentar después va a poder pedir, va a seguir pidiendo otros atributos, porque con la trazabilidad, y bueno, acá Diego lo puede decir más que nadie, se genera información, se generan datos y se pueden poner en el producto final. O sea, esto, lo primero que también con la demanda pide trazabilidad y en este caso hoy en día es ambiental. Después puede ser hasta tema de comunidades indígenas, porque también la legislación europea pide lo que es un due diligence, una debida diligencia con derechos humanos, que tampoco todavía está tan en claro qué va a incluir, si desplazamiento de comunidades indígenas, que uno puede decir, no es problema para mí, pero no importa, hay que demostrarlo, como todo. Esta misma discusión la tuve hace poco en Uruguay, donde no tienen bosque, pero no importa, a Uruguay también se le va a pedir que haga una debida diligencia de que su carne es libre de deforestación. Tal vez el país va a ser calificado de mayor o menor riesgo, que es importante eso también. Lo que están haciendo ahora en esta nueva etapa es determinar el nivel de riesgo de cada país y el riesgo se va a determinar, ¿tienen trazabilidad o no tienen trazabilidad? ¿Cuánto de la carne viene, en nuestro caso, del área de Gran Chaco, que es una de las zonas identificadas con mayor riesgo de deforestación? Que también no quiere decir que toda la carne que viene de la zona del Gran Chaco, no de la provincia de Chaco, tiene deforestación, pero hay que demostrarlo. Y también eso también va a beneficiar al productor que produce en la zona del Gran Chaco, lo que sea, Santiago del Estero, Formosa, y no deforestó, cumplió con la ley y cumple con la normativa europea y con un buen sistema nacional de trazabilidad ambiental se va a poder demostrar. Así que, ¿y qué es lo que tiene que tener un productor? La tendencia es eso, trazabilidad, ganadería regenerativa, que a veces el término regenerativo es muy amplio y hay que empezar, y nosotros como mesa vamos a empezar a decir, bueno, esto para la mesa global es ganadería regenerativa, tiene que tener estos atributos.
bienestar animal, el tema de salud, también el uso antimicrobiano, son temas que tienen que, sea a través de una certificación, a través de una verificación o generando datos, es la tendencia y si quieren exportar cada vez más lo van a tener que tener. Bueno, hay más preguntas, pero voy a hacer una reflexión sobre el cierre. Hoy estamos hablando de la ley europea, y la ley europea son 32 leyes europeas, es una por cada país. Cada país tiene su ley de cadena de suministro, si bien todas tienen dos ejes fundamentales, que son el ambiental y el del derechos humanos, van todas a exportar carne a Alemania, tiene que cumplir o va a tener que cumplir con la ley alemana de cadena de suministro que pide unas cosas y la ley europea que pide otras. La ley europea es la que estamos hablando de deforestación, pero la ley alemana es la que está hablando muy fuertemente en lo que tiene que ver con derechos humanos, trabajo infantil, trabajo esclavo, el relacionamiento con pueblos originarios, y todo eso hay que demostrarlo, ¿no? Esa es la cantidad de información. Así que bueno, creo que tenemos mucho, es muchísimo, y hay otra pregunta, y me adelanto y la hago yo como para... ¿qué gap hay entre lo que tenemos hoy en Argentina para acceder a esos mercados, para el cumplimiento? Y por ahí le doy una pregunta final también a ellos. Yo creo que los productores argentinos, depende de la zona, hay zonas que simplemente con gestionar la evidencia ya están. Es decir, yo me animo a decirles, el 70 al 80% de la producción argentina está en condiciones de cumplir rápidamente con todas las demandas. Hay otras, es decir, todo lo que es Gran Chaco es más complejo, porque va a quedar en zonas, por ejemplo, de libre deforestación, o donde hay lugares con conflicto de pueblos originarios. Pero el resto, yo creo que van rápidamente a poder acceder. De hecho, hay una marca de carne que dejó de comprar en una zona y está cumpliendo. Entonces, y no se queda sin mercado porque está comprando solamente en provincia de Buenos Aires. Entonces, es decir, los mercados son esos. Bien, no sé cómo estamos de tiempo, estamos ahí en los 22 segundos. ¿Quiere hacer una reflexión final? Sí, respecto a lo que comentás, el gap que hay para lograr lo que nos piden, yo creo que ahí se necesita sí o sí una interacción pública-privada, porque para poder demostrar la evidencia y que nuestra carne proviene de zonas no deforestadas, se va a necesitar información de SENASA, de Medio Ambiente, o sea, de acá al 2024 tenemos que lograr esa lamentablemente difícil tarea, pero hay que hacerla. Pero en términos, digamos, agroecológicos, yo creo que estamos bien posicionados respecto a otros países. Creo que es más un problema de organización y de ver cómo mejorar la vinculación público-privada. No, coincido 100%. Falta organizarnos, tener estos datos, poner a disposición estos datos y, como dijo también, el público-privado hoy en día a poder lograr información de la base de SENASA, Ambiente, Ministerio de Agricultura es clave. Así que sí, información. Está bueno hacer este comentario de cara a las próximas elecciones, ¿no? Igual con, no sé, en ganadería, en lo que es soja y carne se está con una plataforma BISEC que es de trazabilidad, donde justamente se están firmando acuerdos de colaboración con SENASA para que se abra esta información, y mismo SENASA tiene georreferenciación de los campos que a veces no están bien hechos, hay que mejorar. Entonces creo que hay que trabajar en público-privado para mejorar la información pública que esté disponible para demostrar esta trazabilidad ambiental, social o de trazabilidad que se necesita. Bueno, ya cerramos. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Gracias, José. Y bueno, lamento los que no tienen las preguntas resueltas, ahora se las paso igual a los ponentes, a ver si podemos contestársela por privado. Muchas gracias a Presid y nos vemos el próximo año, porque ya es el último día. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días.
Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.